Hola Héctor, hola Oscar Soto, saludos a León, saludos a Toluca, Laura García, Hidalgo, González, Andrea, saludos. Hola Andrea Araujo, saludos. Laura García, saludos, buenas tardes. Bueno, y a todos los que se conectan. Carla Elena, que acaba de entrar, Marco Aurelio Pérez Mendoza, San Andrés Tuxtla, Veracruz, Didier Polo, también Colombia, desde Cali, Colombia, Del Paso, Texas, Joel Soria, bueno, todos, cada uno de los que se conectan. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de ti, ya me cansé de hablar de mí. Vamos a hablar de ti, Héctor. Vamos a hablar de ti, mi querido Héctor. Saludos de Tláhuac, Lilia Adriana, también Tom Cruise, saludos. ¿Qué tan recomendable la escritura de las series de lava? Pues no sé ni cómo lo trabajen ahí, la verdad. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a ver ahorita de qué vamos a hablar, Héctor. Saludos desde Chicago, Laura L. Méndez. Saludos. Saludos, Vivi. Saludos, Anesa. Cosamaloapan, Veracruz. Desde Puebla. Saludos, Gabo Piedras. En fin, saludos a todos los que se conectan. El Salvador, Milpa Alta, muchos por acá que no leí. Carla Elena Saucedo, un gusto en saludarlos desde Nueva York, Tulalcingo, Hidalgo, Guanajuato, en fin, todos los que nos saludan. Saludos, ¿qué vamos a hablar? Pues nada, vamos a... Antes que nada, ya no me pude conectar el día sábado. La verdad es que fue un día que traté de descansar después de 2 fines de semana, casi 3 seguidos yendo a Estados Unidos. La verdad es que es muy pesado los viajes. A mucha gente envidia, pero les diré que nada más conquisté un día de viaje en los horarios en que luego salgo y se van a dar cuenta que es muy pesado viajar. Pero bueno, valió el trabajo estar allá en Carolina del Sur y estar allá en Milwaukee. Saludos a San Diego, California, Luz María B. Saludos. Y sí, de conectarme el día sábado, pero bueno, tratamos de neurosis, please. No, pues es que neurosis hay donde quiera. Saludos a Charlotte, César Augusto Martínez. Estamos enfermos, vamos a hablar de ustedes. Didier Polo, exacto, es lo que yo digo. La chunga morunga, donde quiera que se encuentre, exacto. Saludos a la chunga morunga, donde se encuentre. Las pérdidas de la pandemia, de eso ya hablamos. Inclusive les dije qué hacer, ponerle un propósito a una pérdida, ya que toda pérdida pues nos da la oportunidad de que nosotros nos podamos acercar a lo que queremos. Una pérdida duele más de un ser querido, pero podemos aprovechar esa pérdida para conseguir lo que queremos, ofrendándola. Saludos a Bolivia, Giovanni Mónica Flores. Saludos desde Colorado. Bueno, pues saludos a todos, saludos.
Saludos a todos. Me gustaría que tuvieras un tema. No, pues si temas sobran. Lo que nos falta es tiempo. Bueno, hablaban aquí de la neurosis. Por ahí hablaban que decía que habláramos de la neurosis. Tiucitlán, Puebla, saludos. Roa, hola. Bonita tarde. Bueno, vamos a ver. Vamos a hablar de la neurosis, de las tradiciones, esas que las hablan en tu grupo. Es una broma. Comunicación asertiva, no, esos son temas superficiales. Quieren hacer, quieren tener comunicación asertiva cuando la neurosis está a todo lo que va. Desde el grupo Ríos de Agua Viva, el mes pasado nos brindó con su presencia. Sí, imagino que sí. Sí, vamos a hablar de neurosis, por ejemplo. Tabasco, Camino de los 12 Pasos. No, si ya hay programa ahí. ¿Cómo perdonar? También ahí está mucha charla sobre lo que es el perdón. Pero sí podemos hablar de la neurosis, porque a ver, la gente está hablando de cómo comunicarme, todo esto, pero creo que ahí hay un problema sobre lo que es la neurosis, y pareciera ser que como que de eso no queremos trabajar. Y de autoestima, miren, quieren hablar de autoestima cuando podemos hablar de algo más profundo. Bueno, para empezar, eh, la neurosis, ya como término, fue un término que acuñó un escocés llamado William Cullen, parece ser que es William Cullen, el que acuñó ese tema de la neurosis. Y esa neurosis, creo que la neurosis, Didier Polo, búscalo en mi página de YouTube, ahí hay un tema sobre cómo trascender el miedo y ahí hablo de los tres. Bueno, vamos a ver. Ya no pongan temas porque ya vamos a hablar de la neurosis. Y es un tema un poquito largo, pero bueno, ¿qué es la neurosis? La neurosis se habla que es una enfermedad que mental y emocional que afecta el cuerpo, la mente y el espíritu de cada ser humano. Es una enfermedad que afecta cuerpo, mente y espíritu por experiencias del pasado. Dice la sexual como cura de la neurosis, como cura. Ajá, Mónica Coelho, ahorita vamos a ver si está trillado ahorita con lo que te voy a decir. A ver, ¿cómo ahorrar dinero? ¿Cómo vamos a ahorrar dinero? ¿Cómo vamos a ahorrar dinero? Si tu valía piensas que está afuera, obvio quieres aprender a ahorrar dinero. Pero cuando tu valía está dentro de ti, el dinero inmediatamente y de manera fácil, no te identificas con el dinero y por lo tanto no hay ningún problema en usarlo, lo ahorras. Pero si lo que quieres es ahorrar dinero, empieza por buscar la valía dentro de ti y no identificarte con el dinero como parte de tu valía. Ajá, Freud y Jung hablan acerca de las neurosis. ¿Sí? Dice Claros Nati que cómo perdonar octavo y noveno paso.
Si no vas, si vas a un grupo y si no vas, pues ve. Bueno, esta neurosis posteriormente se fue dividiendo. Jung y Freud fueron los que hablaron mucho sobre neurosis y entonces se estuvo dividiendo. Se estuvo dividiendo en, en reacciones, reacción ansiosa, reacción depresiva, etcétera, etcétera. Si quieres preguntas y respuestas, Brandon, vete a tu grupo, ahí te las contesten. Ah, qué bueno, que ya vayas a un grupo. Entonces, cuando un individuo no ha resuelto las situaciones del pasado, cuando una persona no ha resuelto conflictos del pasado, en el presente se produce una reacción en cadena. Y esa reacción en cadena, a través de lo que es la asociación, es lo que produce la neurosis. ¿A qué me refiero? Vamos a hablar de las heridas. Cuando tú tienes heridas en el alma, ajá, cuando tú tienes heridas en el alma, por ejemplo, abandono, es natural que siempre vivas con el miedo a ser abandonado. Y ese miedo a ser abandonado va a producir afecciones, ajá, como se le conoce la neurosis, como una enfermedad del alma como resultado de que no ha resuelto conflictos del pasado. Y entonces la persona, ante una situación similar de abandono, tiene una serie de reacciones siempre con el miedo a ser abandonado. Oíla, una que vive en la ilusión de, dice, cuando no hubo conflictos ni heridas en el pasado, pues entonces quiere decir que no viviste. No, no es así. Ahorita lo vamos a explicar. Cornelio, esa pregunta ya la respondí en programas pasados. Así es que bueno, me voy a enfocar en este tema, porque me preguntan de acuerdo a sus dudas. Pero voy a dar el tema y cualquiera puede salir a investigarlo. ¿Les parece? Hermoso pueblo mágico del barrio de Tepito. Bueno, hola Belino. Bueno, entonces la persona al vivir con abandono, al crecer con abandono, para empezar, vamos a un punto importante. Una infancia perfecta no existe. No existe. Una, una, una situación del pasado que sea excelente, vivir con padres excelentes, vivir con padres maravillosos, no existe. No existe. ¿Por qué? Porque si tuvieras padres excelentes, donde hubo mucha felicidad, mucho de todo, no hubo carencias, no hubo dolor, entonces no tuvo sentido que vinieras aquí a la tierra. El ser humano, para crecer, necesita vivir experiencias que lo lleven a las desavenencias, a la crisis, al caos, a la turbulencia. Es lo que necesita el ser humano para crecer. Si piensas que una vida perfecta hubiese sido lo mejor para tu infancia, entonces tú no vas a crecer, nunca vas a crecer, no vas a trascender. ¿Me explico? Por tal motivo, saludos a Raquel Viladegut, Francia, desde España, saludos. Entonces,
Eso no existe. No existe tener padres perfectos, no existe. Los padres perfectos son los que te tocaron. Los padres perfectos fueron los que me tocaron. Los padres perfectos son los que tuvimos. Esos son los padres perfectos. ¿Por qué? Porque era perfectamente lo que yo necesitaba para poder conseguir la trascendencia. No se trasciende en el placer, no se trasciende en la comodidad, no se trasciende en el gozo, no se trasciende en, en un ambiente favorable. Se trasciende en ambientes desfavorables, donde hay caos, donde hay crisis, donde hay turbulencia, donde hay dolor. Ahí es donde realmente es donde se trasciende. Ahí es donde se trasciende. Por lo tanto, si tú buscas o crees que debiste haber tenido padres perfectos, no existen. Si esa era tu idea, al venir aquí a la tierra, no ibas a encontrar esos padres. Nunca. Necesita haber caos, turbulencia, sufrimiento, dolor, necesidades no cubiertas. Y ante eso se generaron experiencias que quedaron ahí marcadas. Dolor por abandono, dolor por sufrimiento y del rechazo, de la traición, de la injusticia, de la humillación. Esas experiencias quedaron aquí grabadas. Y al quedar aquí grabadas dichas experiencias, entonces la persona vive en función de escapar del dolor que se vivió en la infancia. Por ejemplo, una persona vive neuróticamente cuando por miedo a un abandono no trascendido, vive relaciones destructivas, porque siempre tiene miedo a que vuelva a volver a sentir el dolor que sintió en la infancia. Si creció con rechazo, entonces, como pseudo solución, trata de vivir perfectamente y hacer las cosas perfectas y buscar tener un cuerpo perfecto y tener un trabajo perfecto, pero siempre por miedo a que lo vuelvan a rechazar, no por cualidad, sino por miedo a volver a sentir el rechazo que sintió en su infancia. Lo mismo sucede a una persona que creció con injusticia. Una persona que crece con injusticia siente miedo a volver a sentir dicha injusticia. Y de hecho, por miedo a volver a vivir una injusticia, por ejemplo, tiene miedo a volver a relacionarse con otros seres humanos. Miedo a intimar. O miedo a involucrarme emocionalmente porque por miedo a volver a sentir ese dolor de la injusticia. Y así nos podemos pasar hablando de todas las actitudes que podemos tener por un dolor que no ha estado resuelto y que está ahí en la infancia. En el presente la persona lo que hace es tratar de vivir de forma tal de no volver a sentir el dolor del pasado. Por miedo al dolor del pasado usamos formas o mecanismos de defensa para no sentir ese dolor. La negación, la sublimación, la proyección, son mecanismos de defensa que usamos para no volver a sentir ese dolor que está ahí en el pasado. Ese dolor del pasado nos llevó a estar programados. Ante ese tipo de experiencias, el enfermo, como formas de defensa, como resultado de cuestiones que él suprime o reprime, la persona tiene ciertas reacciones. Y esas reacciones neuróticas pueden ser
por ejemplo, reacciones de disociación. O sea, la persona empieza a disociarse. Un ejemplo es, por ejemplo, eh, empieza a fugarse. Su cuerpo está presente, pero su mente está ausente. Otra manera de disociación es la amnesia. Se nos olvidan las cosas. Otra manera de disociación es el sonambulismo, hablar dormidos. El que se te olviden las cosas, el que hables dormido, o el que haga cosas dormido, o que tu mente esté presente y de manera automática las llevas a cabo, y tu mente está ausente, son reacciones de disociación, como resultado de que hay un conflicto en el pasado no resuelto. ¿Sí me explico? Lo mismo sucede con el estado ansioso. La ansiedad también es como resultado de un conflicto del pasado no resuelto. La neurosis en sí, y lo decía el doctor Carl Gustav Jung, es, es la enfermedad del alma que ha perdido su rumbo. Y ha perdido su rumbo como resultado de que decimos una cosa, hacemos otra, pensamos otra, sentimos otra. ¿Por qué? Porque estamos fragmentados. El neurótico está fragmentado. Dice una cosa y hace otra. Piensa otra y siente otra. Está fragmentado la persona neurótica. Ni él se entiende por qué hace las cosas. ¿Por qué tanto desea lo que desea y cuando lo tiene, ahora vive con miedo a perderlo? Primero tenía miedo a no conseguirlo y ahora vive con miedo a perderlo. Y nunca vamos a ser dueños de nada ni de nadie. Esto es como resultado de que siempre quiere vivir el enfermo escapando del dolor, pero al mismo tiempo no se conoce. No se conoce y al no conocerse, responde a estímulos externos de forma tal que al responder por estímulos externos, lo que hace es reacciona siempre como una defensa para no sentir el dolor que sintió en la infancia. ¿Sí me explico? A veces reacciona de manera desproporcionada y no sabe por qué reacciona de esa manera. Así es. No sabe por qué reacciona de esa manera. En realidad tiene un conflicto allá atrás. A veces la ausencia de un padre, o el padre estuvo presente pero como si no lo tuvieras, o la madre estuvo presente pero como si no la tuvieras, o vives programado por un sistema, por una religión, por una cultura, por ideas familiares, y vives programado, y vives constantemente programado, pero tú no eres tú. Por eso tu cuerpo dice una cosa, tu palabra dice otra cosa, y tu pensar y tu sentir dicen otra. Ante eso, la persona no puede responder a las necesidades de una vida adulta como adulto, sino que enfrenta los problemas de una vida adulta con pensamientos, sentimientos y actitudes infantiles. De ahí el porqué la manipulación, de ahí el porqué el chantaje, de ahí el porqué las conductas infantiloides, como cuáles, como el control, como el chantaje. Esas conductas que no me doy cuenta que las tengo, que no me doy cuenta que soy una persona infantil, pero que me han llevado, según mi idea,
de conseguir mis deseos egoístas, porque no me conozco. No conozco ni cómo funciona mi cuerpo, no conozco cómo funciona mi mente, no conozco cómo funciona mi espíritu. De hecho, el neurótico se le conoce a la neurosis como la enfermedad de la ignorancia. La enfermedad de la ignorancia. Esta enfermedad de la ignorancia, lo que te lleva por misma ignorancia a vivir con un miedo constante, porque no te conoces. Es más, crees que sabe amar el neurótico. Por eso vive constantemente con la ansiedad, siempre tratando de asegurar el futuro, siempre tratando de saber qué va a suceder el día de mañana, porque vive con miedo, porque vive ignorante sobre de él, porque él no se ha dado cuenta que mucho de lo que él está viviendo el día de hoy tiene que ver con su pasado, y que su pasado está dictaminando su futuro. Y el futuro no es prometedor cuando tenemos un pasado, según nuestro concepto, cuando de felicidad, cuando nuestro pasado ha sido lleno de dolor y sufrimiento, porque creemos que nuestro pasado debe haber sido lleno de felicidad, de gozo, entonces no tenemos un futuro prometedor. El enfermo vive con ansiedad, taquicardias, hipertensión, colitis, le falta el aire, disnea, una opresión en la cabeza, una opresión en el pecho, una opresión en el estómago, una sensación de que algo malo va a suceder. Se parece al miedo, la ansiedad, pero no es miedo, porque el peligro está afuera cuando es miedo, pero cuando es ansiedad, el peligro está aquí adentro. ¿Por qué? Porque hay un choque entre lo que debo de hacer y entre lo que quiero hacer. ¿Y por qué? ¿Por qué no me doy permiso de hacer lo que quiero hacer? Porque ahí tengo una serie de ideas, de estructuras mentales en mi cabeza que me impiden, llegar ahí porque tengo miedo a volver a sentir el dolor del abandono, del rechazo, de la traición, de la injusticia y de la humillación. Tengo mucho miedo. Ante eso, la persona enferma se llena de más síntomas, aparte de lo que es la ansiedad, que es uno de los síntomas más dolorosos, mucho más que la depresión. Es la peor de las experiencias que una persona puede pasar. Hay otro tipo de reacciones, como la reacción de conversión. La conversión, que es convertir mis problemas mentales y emocionales en físicos. Dolores de cabeza, migrañas, neuralgias, taquicardias, gastritis, parálisis facial, embolias, aneurismas, infartos, diabetes, cáncer. Todas estas tienen un origen y es de orden emocional. Tienen un origen y este origen es emocional como resultado de que usted no ha resuelto sus conflictos del pasado. Si pudiéramos resumir los conflictos de una persona neurótica o que sufre de reacciones neuróticas, podríamos decir que es una persona que tiene dos causas. Una causa remota, lo que no ha resuelto en el pasado, y una causa inmediata, las responsabilidades del presente que no sabe cómo responder. Y esto trae la mar de dificultades. Tener que enfrentar los problemas
de una vida adulta con un espíritu y con una mentalidad de niño. Claro que trae la infinidad de dificultades. ¿Cómo es un niño? Manipulador, controlador, hace berrinches, pataletas, es dependiente. Aparte, es irresponsable, imprudente. A veces llega a ser un poco cínico. Esas actitudes infantiles es las que tiene un niño. Un niño que siempre en su mentalidad quiere ser un superhéroe y quiere controlar y busca el poder y busca el sexo como fuente de placer, porque para él confunde el placer con la felicidad. Porque busca el dinero. Porque busca el dinero. ¿Pero por qué? Porque la persona neurótica está devaluada interiormente. Porque tiene conflictos no resueltos del pasado. No nada más tiene reacciones de conversión, las enfermedades. No nada más tiene ansiedad. No nada más tiene disociación, sino también tiene reacciones obsesivas-compulsivas. Obsesiones, por ejemplo, de estar cuidando a los demás. La obsesión de que si me quiere, que si no me quiere, que si está conmigo, ¿por qué está conmigo? Si no está conmigo, ¿por qué no quiere estar conmigo? Si me van a dar, si no me van a dar. La obsesión de que si va a llover, que si hace frío, que si hace calor, que si tengo, que si no tengo, que si el dinero, que si no hay dinero. La persona se vuelve obsesiva en los quehaceres. La persona se vuelve obsesiva en el trabajo. Se vuelve obsesivo cuidando su casa, o cuidando su auto, o cuidando su negocio. Cree que tiene un auto, pero el auto lo tiene a él. Cree que tiene casa, pero su casa lo tiene atrapado a él. Cree que tiene trabajo, pero su trabajo lo tiene atrapado a él. Cree que tiene pareja, pero en realidad la pareja lo tiene a él. Cree que tiene dinero, pero en realidad el dinero lo tiene a él. Entonces, esto genera una serie de pensamientos y sentimientos reprimidos que lo contienen, y cuando salen sufre la persona. Sufre por lo que piensa, porque cree que es lo que piensa. Sufre por lo que siente, porque lo que siente lo lleva a bloquear su intelecto y reacciona, no razona, reacciona. Se llena de miedo constante. Vive con un miedo constante. ¿Y cuál es el resultado de todo esto? ¿Cuál es el resultado de todo esto? El resultado de todo esto es que la persona está viviendo en el presente con un programa de la infancia. ¿Me explico? Está viviendo en el presente con un programa de la infancia. Ahora, también hablamos de fobias: a las alturas, a la velocidad, a la oscuridad, pánico escénico, fobia a los roedores, fobia a los reptiles, fobia a los insectos, fobias. Y estas fobias no son más que una representación simbólica en nuestro inconsciente de un conflicto no resuelto en el pasado.
Ahora, no nada más sucede eso. Por ejemplo, o fobia al agua, como dicen ahí. Sí, fobia al agua. O tienes fobia, por ejemplo, a la velocidad, a las alturas, a la gente. Agorafobia. En fin, algo bien importante es que la persona no es ella. Durante mucho tiempo creyó que se conocía, pero no se conoce. Usó una máscara de apariencia para escapar de ese dolor. Se puso una máscara de apariencia para no volver a sentir el dolor del abandono, del rechazo, de la traición, de la injusticia, de la humillación. Y esto tiene que ver porque lo vivió en la infancia y no quiere volver a sentirlo. Por eso de la neurosis surgen los dependientes y los codependientes. Por eso de la neurosis surge el alcohólico. ¿De qué querrá escapar el alcohólico bebiendo? ¿De qué querrá escapar el drogadicto consumiendo? ¿De qué querrá escapar el dependiente poniendo su poder, dándoselo a otro ser humano? Uh-huh. Es obvio, es obvio que hay mucho ahí por resolver. Es mucho por resolver. Y desgraciadamente la persona no se da cuenta, cree que le afecta lo del presente, cree que le afecta la falta de dinero, porque se ha identificado con el dinero, cuando bien puede ser que se ha identificado por el dinero. ¿Por qué? Porque tiene una falta de valor interior. Se ha identificado con, por ejemplo, con el quehacer, con limpiar, 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 limpiar. Porque seguramente trae un sentimiento de culpa que no ha resuelto. Muy seguramente. Miren, por ejemplo, ahí dicen que muy seguramente le tienes fobia al agua porque te moriste ahogado o ahogada. No, ¿cómo crees, Ramón Iván? ¿De dónde sacaste eso? No. Es más, te lo voy a decir de dónde viene. En la psicología transpersonal, la representación simbólica del agua tiene que ver con la vida, con el nacimiento. ¿De dónde crees que venimos? Venimos del agua. ¿Dónde estábamos al nacer? Antes de nacer, en el agua. Ahí proviene. ¿Cómo ha de haber estado el embarazo de esta persona que tiene mucho miedo a volver a escuchar sonidos del agua? Cuando estabas en el vientre de tu madre. Y bueno, muchos más. Ahora, existen también las obsesiones, las compulsiones. La compulsión por estar repitiendo comportamientos. La compulsión por tener comportamientos, por ejemplo, eh, todo arreglado, todo limpio, ciertos tics, estar revisando las llaves constantemente, que estén cerradas, estén las puertas cerradas. A ver, los que quieren que les hable de ataques de pánico, ya hablé de la ansiedad, lástima que entraron tarde. Entonces, desafortunadamente, la persona no se da cuenta que todo lo que está pasando afuera tiene que ver más con lo que no ha trascendido en el pasado. Esa es la neurosis. Eso es la neurosis. ¿Por qué no te comprometes con una mujer
¿O por qué te relacionas como te relacionas con las mujeres? Por ejemplo, buscar someterlas, buscar controlarlas, si no, no juegas. Es porque le tienes miedo a las mujeres. Y tiene que ver con un miedo que tienes por ahí con respecto a tu madre. O con respecto a los hombres. Porque tiene que ver con una situación del pasado con respecto a tu padre. El por qué no te gusta tener hijos, tiene algo que ver también. Si tienes miedo, por ejemplo, a la caída, es porque tienes miedo tal vez que se caiga tu ego. Por eso mucha gente no se sube a los aviones, tiene miedo que se caiga su ego. Pero cuando su ego lo has desinflado, no tenemos miedo a caer. Y te lo digo yo que tenía miedo a las alturas. Todo tiene una representación simbólica. Y eso tiene mucho que ver con los conflictos que no he resuelto del pasado. La persona a través de un trabajo de conocimiento interior va comprendiendo y entendiendo que lo que está viviendo en el presente no es más que formas para sentirse aceptado, amado, reconocido, seguro, protegido. Pero se quiere proteger de algo que ya sucedió en el pasado, pero como no lo ha trascendido, miren, para el inconsciente, lo que tú estás viviendo o lo que viviste hace 30, 40 o 50 años, pareciera ser que pasó hace 3 minutos, 2 minutos. Por eso actuamos en función de no volver a sentir ese dolor. A ver, Carlos, ¿por qué no te paras a hablar en público? Porque seguramente tengo miedo a que me humillen al ridículo. Y si me echo un clavado al pasado, seguramente voy a encontrar una experiencia donde se me ridiculizó en la infancia. Tal vez un maestro de primaria, tal vez el padre que te cayó, tal vez la madre que te cacheteó cuando tú respondiste. Hay infinidad de orígenes. Lo que sí es que el enfermo necesita hablar lo que nunca habló, llorar lo que no lloró, gritar lo que no gritó, atreverse a hacer lo que nunca se atrevió a hacer y empezar a darle fin a esos conflictos del pasado. Empezar a entender y comprender el pasado. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente juzga el pasado con los ojos de su niño o de su niña interior. Cuando tú volteas el pasado, cuando volteas al pasado y no lo ves desde esa niña que fuiste, desde ese niño que fuiste, sino del hombre y de la mujer que hoy eres, entonces puedes ver de manera más objetiva lo que sucedió y no lo que piensas que sucedió. Ya saben cómo son los niños exagerados. Siempre me dejaron sola. Nunca me abrazaron. Toda la vida me pegaron. ¿Sí conocen a esos exagerados? Exagerados. Ridículos. Así nos vemos los neuróticos. Ridículos. Y hasta además vemos y le agregamos, como dicen, le agregamos de nuestra cosecha, vemos tragedia donde no hay y aparte le agregamos de nuestra cosecha. A la gente que luego está trabajando conmigo y les digo, a ver, de niños a qué jugaron. Y me dice que jugaron al bote pateado, al avión, al stop, a la cuerda, a las cebollitas,
a la rayuela, al tacón, en fin, tantas cosas que jugaron. Y cuando yo los escucho y hasta se ríen, cuando me dicen todo lo que hicieron de niños, todo lo que jugaron de niños, y esos momentos agradables que tuvieron con sus padres, yo me pregunto, ¿y en qué momento te dio tiempo de jugar y de divertirte si dices que toda la vida te la pasaste sufriendo? ¿En qué momento jugaste si dices que toda la vida te golpearon? ¿En qué momento hiciste eso? Si piensas que toda la vida, nunca y siempre sufriste. El neurótico es un niño manipulador y controlador. El neurótico es una víctima falsa. De hecho, déjenme decirles, el 99% de las gentes que llegan a los grupos son víctimas falsas, falsas. ¿Que fuiste víctima de niño? Sí, te creo, fuiste una víctima real de niño. Pero después de los 17, 18, 19 y más años, te convertiste en una víctima falsa usando esa muleta para justificar tu miedo a un dolor. Y a la fecha veo mujeres llorando porque es que mi marido me engañó. Mamacita, tú lo escogiste. Tú lo escogiste, tu tumor con ojos. Es que mi mujer me engaña. A ver, tú la escogiste. Tú escogiste a la tarántula esa. ¿Te olvidó que dices que era el amor de tu vida? Él o ella no son más que la representación simbólica de lo que tú en el pasado no has resuelto. Resuélvelo. Resuelve tu situación. No es tu esposa, no es tu marido. Es ese afán de querer ser víctimas falsas. Y bueno, la persona tiene que empezar por aprender a amar. La persona tiene que empezar por aprender a amar. ¿A quién? A él mismo. No que te amen, tú amar. Aquí se sana el que aprende a amar, no el que es amado. Aquí se sana el que aprende a amar sin condición. Una persona que aprende a amar no tiene por qué resentirse. Una persona que aprende a amar no tiene por qué resentirse. Solamente se resiente la gente enferma. Y ponerte a trabajar con tus puros resentimientos es ponerte a trabajar con tus puros mecanismos de defensa. Y eso no es la enfermedad. La enfermedad es tu incapacidad para amar. Resolver tus cuestiones del pasado, purgarte de ello, sacarlo, vomitarlo, expulsarlo, hacer una purga del alma a través de tu palabra, diciendo aquello que nunca dijiste, llorando aquello que nunca lloraste, gritando aquello que nunca gritaste. Y después de ver de manera objetiva lo que realmente sucedió, preguntándote, ¿y yo cómo colaboré para que se diera la situación que viví? ¿Yo cómo colaboré para que mi padre me golpeara? ¿Y yo cómo colaboré para que mi madre me golpeara? ¿Y yo cómo colaboré para tener la vida mediocre que hoy tengo? Y entonces me doy cuenta que no soy víctima. Que inclusive el tumor con ojos o la verruga con ojos que tengo con quien duermo, yo la elegí. Y que tuvo que ver tal vez con mi miedo al rechazo o con mi miedo al abandono.
Y por miedo a estar solo o sola, levanté cualquier atarantado con tal de no estar sola. Con tal de no estar solo, levanté cualquier cucaracha con tal de no dormir solo. Y ahorita te quejas en tu grupo de que ella o él, cuando tú lo elegiste. Bueno, está bien, no sabías amar. Ok, ahora tienes que aprender a amar a ese ser humano. Que tal vez está igual o peor que tú, en las mismas condiciones, seguramente, porque fue para lo que te alcanzó tu autoestima. Y bueno, tienes que aprender a amar. Aprender a amar es lo más importante. Y una manera de amar es la responsabilidad. ¿Qué es amar? Amar es comprensión, aceptación, respeto, responsabilidad, tolerancia, compromiso y libertad. Cuando te lleves a cabo eso contigo y con otros, wow. Pero si sigues por debajo del agua queriendo manipular las cosas, tomar decisiones convenencieras o por debajo del agua, querer satisfacer tus deseos egoístas, donde nada más te preocupes por ti y quieras que todos se ocupen de ti, ¿sabes cuándo vas a ser feliz? Nunca, jamás. Tú hazte responsable de ti. No esperes de nadie, ni de tus padres, mucho menos de tus hijos esperes. Deja de estarlos manipulando con tu, son unos malagradecidos. No, usted no tuvo hijos para que le agradecieran. Usted tuvo hijos para, como una oportunidad que Dios le dio para que usted aprendiera a amar. Aprenda a amar. Es que los hijos son problemas, sí. Y entre más egoísta seas, más problemas son los hijos para ti. Pero para eso llegaron, para que aprendas a amar. Porque son una inversión que no te va a dar dividendos. No hay mejor satisfacción que ver que los hijos vuelen, que se vayan. Es la mejor inversión. Que tus hijos se vayan. Que tus hijos sean felices lejos de ti. Que dejes buena semilla a la tierra. Que dejes buena semilla a la humanidad. Ese es el objetivo de un padre. Que le des a tus hijos más de lo que te dieron a ti. Para que tus hijos le den a tus nietos más de lo que tú le diste. Ese es el papel de un padre. Pero no esperes que tus hijos te cuiden. Ponte a trabajar. Ponte a trabajar. Dice, ¿cómo colabora un niño para ser golpeado? Te voy a platicar algo. Mi papá me ponía a lavar el auto y ¿sabes qué hacía? Yo no me gustaba lavar las llantas. Nada más las mojaba y decía que ya estaba listo. Y me rompía el hocico. Sí, sí, sí. Mi papá estaba neurótico, sí. Pero yo lo elegí. ¿Para qué? Para yo trascender la injusticia. ¿Y cómo trasciendo la injusticia? Así como ahorita. Ayudándole a la gente que despierte. Como nadie me ayudó a mí. Bueno, hasta después. Si quieren crecer sin dolor, no existe. Tienes que tener abandono, tienes que tener rechazo, tienes que tener injusticia, tienes que vivir la humillación, tienes que vivir la traición para que crezcas, para que te fortalezcas. Nadie crece en cuna de seda, en el placer, en el confort y en la comodidad, nada. Al contrario, los que tienen eso, porque los padres se los dan, no por amor, muchos por culpa o por miedo, se vuelven en hijos tiranos.
Y el segundo punto, aparte de aprender a amar, es aprender a creer en un ser supremo. Ponle el nombre que quieras, ser supremo, poder superior, eh, el universo, el cosmos, la energía, ponle el nombre que quieras. Pero tienes que entender que hay alguien que tiene el poder que tú no tienes. Y que ese alguien que tiene el poder que tú no tienes, te va a ayudar a que encuentres el poder que tienes. Pero primero tienes que buscar ese alguien. Ponle el nombre que quieras, Dios, energía, em, el universo, ponle el nombre que quieras. Cuando una persona encuentra a ese poder superior a él, poniéndole como nombre que quieras, ponle Dios, entonces, ¿a qué le tienes miedo? ¿A morir? No morimos, solo nos transformamos. Al dolor, hoy sabes que el dolor sirve para crecer. Al ego, digo, a la traición, no es más que ego. A que te dejen, no es más que ego. Realmente no tienes miedo a que se vayan, lo que tienes miedo es estar contigo. ¿Y cómo no te vas a odiar si vives con culpa? Muchos nos odiamos por odiar mucho. Deja de odiar y aprende a amar. Así en términos generales podemos reducir la neurosis como una enfermedad del alma, vista desde la perspectiva de Carl Jung, la psicología transpersonal. Empieza por cambiar tu disco duro. Empieza por reconocer que como vives no sirve. Como vives no sirve. No sirve como vives. Por lo tanto, tenemos que aprender a reprogramarnos. Tenemos que aprender a reprogramarnos. Miren, se los voy a decir de esta manera. Qué triste que en nuestra vida no existamos nosotros. Qué triste que en tu vida tú no tomes las decisiones, sea un programa quien tome las decisiones. Qué triste que en tu vida tú no decidas. ¿Cómo saber si vivo con neurosis? Es muy sencillo. ¿Te sientes como tú eliges sentirte? ¿Estás donde tú quieres estar? ¿Haces lo que tú quieres hacer? ¿Compartes tu vida con quien tú quieres compartirla? Si tú no te sientes como tú quieres sentirte, la decisión de sentirte como te sientes entonces no fue tuya. ¿De quién fue? Si tú no estás donde quieres estar, la decisión de estar donde estás no fue tuya, entonces ¿de quién fue? Si tú no haces lo que quieres hacer, la decisión de estar haciendo lo que haces no fue tuya, entonces ¿de quién fue? Y si tú no estás con quien tú quisieras estar, la decisión de estar con quien estás, entonces no fue tuya, ¿de quién fue? ¿Cuándo te empiezas a sanar? Cuando le pones existencia a tu vida, cuando ya no es un programa, cuando has desaprendido todo lo que de niño o de niña te enseñaron, cuando has trascendido todos esos dolores que agradecemos a Dios que nuestros padres nos los hayan dado. Qué bueno que me abandonaron, qué bueno que me rechazaron, qué bueno que me traicionaron, qué bueno que fueron injustos conmigo, qué bueno que me humillaron, porque gracias a eso yo tuve la necesidad de crecer espiritualmente. Gracias a eso. Entonces lo agradezco.
Lo agradezco. ¿Por qué lo agradezco? Porque es a través del dolor que el ser humano crece y trasciende. Porque es a través del dolor que el ser humano evoluciona. Porque es a través del dolor que el ser humano se convierte en un ser virtuoso. Solamente aquellos, como los aviones, solamente levantan el vuelo con el viento en contra. Y entonces cuando empiezas a cambiar la perspectiva de la vida, amas a tus padres. Como hoy yo amo a mi padre, como hoy yo amo a mi madre, como hoy yo amo a mis hermanos, como hoy amo a mi familia. Y no la cambiaría ni por estar en el Palacio de Buckingham. Y no la cambiaría por vivir en algún lugar con lujos. No, no, y no cambio nada de lo que viví. No cambio nada de lo que viví. Yo no cambio nada. Si fueron injustos con los golpes mis padres, si fueron injustos por cómo me ignoraban, si fueron injustos, hoy no cambio eso, porque gracias a eso, hoy tengo la fuerza de hacerme cargo de mí. Hoy no culpo a nadie de lo que viva. Lo que vivo es responsabilidad mía. Mi dolor y mi sufrimiento es mi responsabilidad, pero también mi paz interior, mi alegría y mi felicidad es mi responsabilidad. Y hay alguien que está detrás de toda esta fuerza que es Dios. No importa la religión que practiques, seas cristiano, católico, testigo de Jehová, seas musulmán, seas budista, hindú, lo que tengas como religión, lo que tengas. Pero siempre hay alguien por encima de ti que te va a dar la fuerza cuando tus flacas fuerzas no funcionan. Entonces, estamos hablando de una enfermedad del alma, la neurosis. De ahí se desprende la drogadicción, el alcoholismo, la dependencia, la codependencia, el juego, los adictos al juego, los adictos al sexo, los adictos al trabajo, los adictos al quehacer, los adictos a todo. ¿Pero de qué depende? De mí. Trascenderlo. Y por eso hay un programa del alma, 12 pasos, en los grupos. Si te atiendes con un terapeuta, también tiene que saber algo de ello. Bueno, te lo voy a decir de esta manera. A veces el terapeuta no está a la altura de lo que tiene que enseñar. Entonces nosotros los terapeutas tenemos que estar a la altura de lo que enseñamos, a la altura de lo que transmitimos, a la altura. ¿Por qué? Porque tiene que haber armonía entre lo que hago, digo, pienso y siento. Tengo que estar a la altura. Uh-huh. Y bueno, pues ahorita hablamos de este tema, ya me voy, me tengo que ir, ya pasó el tiempo. ¿Por qué? Porque tengo que hacer otras cosas, se me hace tarde, tengo que ir por mi camioneta. Cuídense mucho, les dejo esto ahí en Visión Colectiva Radio. Gracias, Daniel, muchas gracias, cuídense mucho, pórtense mal, cuídenselo bien. Este fin de semana no tengo salida, voy a estar aquí nuevamente, entre comillas, descansando. Eh, Cuídense, Dios los bendice, un abrazo a todos, a todos los que se conectan. Bendiciones. Hasta pronto. Nos vemos. Seguramente el sábado. Hasta pronto. Bye.